Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches. Buenas noches. Como se nota que es el cumpleaños hoy de Julio Cordero, que él se nos ha escapado, debe estar de celebraciones o trabajando, pero realmente esta es un saludo muy afectuoso a desearle a él siempre lo mejor. Esta noche tenemos la presencia de un joven dominicano de corazón y de cariño, y es a Francisco Torres. Francisco Torres es un joven economista, muy versado en el tema. Póntela un poco allá para que tenga, porque aquí vamos a salir en televisión ahora en este coloquio. Estoy muy encantada de tenerte, te conocí de niño y mucho cariño con tus padres. Muchas gracias, muchas gracias. Mucho trabajar junto con tu hermano más mayor, ¿verdad? Manuel Torres, sí. Pero Francisco Torres es un economista que en estos días tuvo a su cargo un gran trabajo que fue... Bueno, parte del grupo que tuvo. Bueno, vamos a ver, ¿cómo fue el trabajo? No me gusta tomarme... ¿Cómo fue el trabajo, Francisco? Fíjate, gracias por la invitación. Este trabajo está hecho por la Secretaría Nacional Técnica y de Políticas Públicas que dirige Miguel Seara Jato. Del PRM. Del Partido Revolucionario Moderno, sí. Esta secretaría siempre ha tenido a cargo elaborar informes sobre diferentes cuestiones o acontecimientos, principalmente acontecimientos que le concierne a la población en general, pero principalmente en el tema económico o en el tema social, político, social sí. Y económico. Y en esa área siempre se le ha dado la tarea a esta secretaría para que elabore sus propuestas y también sus críticas. Y sus análisis. Análisis técnico, pero técnico. Pero eso ayuda mucho a que la política no sea un asunto vacío, claro, sino que el político tenga en su mano elaborada por técnicos valiosos. Y ese es un sentido que me importa mucho que destaquemos. Cómo se elaboran documentos para hacer posible que la crítica política o el quehacer político o las propuestas políticas tengan un base hecho por profesionales que tienen un sentido adecuado a lo político, a lo social, a lo económico, al desarrollo. Esa es parte de este trabajo. Sí, la parte principal de la Secretaría es darle seguimiento también a temas como el presupuesto nacional, a temas como proyectos de desarrollo, principalmente temas de salud, temas de seguridad ciudadana, temas alimentarios, agropecuarios, temas. Entonces, a todos estos temas se le han desarrollado propuestas y algún análisis, ¿no? Han hecho tantos y tan buenos que deberían hacer un libro sobre eso. Algunos los he visto colocados ya en páginas. Sí, lo que pasa es que es usual, ¿no? Que en nuestra política, el día a día de la política se traduce, exacto, y además se trague la creatividad real. El debate también se queda como en una segunda fila, ¿no? O sea, se queda el debate técnico. Pero la suerte que tenemos ahora es que el debate se está colocando en la fila que le corresponde. Y lo están haciendo personas como Miguel Seara, con un nombre nacional. Claro. Tú que también tienes nombre nacional, pero eres un joven. Claro. Refrescando la política, dándole un sentido más actual. Sucede que, mira que yo soy la mujer que me fascina buscando las cosas nuevas. Pero no es tan fácil entender un mundo que se precipita cada día con conocimiento nuevo. Sí. Cada vez que me dice la computadora actualización, yo sé que voy a tener 3 o 4 días de drama en lo que yo misma me actualizo con lo que me está actualizando. Chúquenme, la gente de por allá, que yo no conozco, pero que se meten en mi vida de una manera eficaz. Entonces, en esta explicación, es muy importante saber este tema de qué se trató. Este trabajo. Este trabajo se desarrolló principalmente como un trabajo interno, con expectativas de poder publicarlo como una forma de contribuir al debate.
Sí. No solamente de crear una crítica por crítica, sino de empezar, de dónde partir y decir, bueno, mira, por esto es que nosotros lo estamos diciendo. No lo estamos diciendo porque queremos hacer política con esto ni nada, ¿no? Sino estamos seriamente preocupados. Francisco, ¿y se inventan los documentos o tienen mucha toma de los documentos oficiales? No, todos los datos que se toman son de datos oficiales y de datos publicados. O sea, tratamos de que el debate se lleve con los datos que proponen o que presentan las autoridades. Ustedes lo que hacen, la manera de leerlo desde una óptica más dirigida. No creo que haya nada distinto. En lo que lo único que estos son cosas que tratan de no decirlo mucho, porque ha habido una cantidad de gasto que realmente es exorbitante en base a muchísimos indicadores, y que eso no se traduce en mejoría de calidad de vida de la persona, del dominicano. Ese es como quien dice de dónde arranca, ¿no? O sea, si hemos tenido tanto dinero, si hemos crecido tanto, ya han habido múltiples libros, múltiples estudios del BID, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Contrato. Todo el mundo le dice, o sea, hemos hecho la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. O sea, tenemos objetivos. Trajimos a Talí, uno de los talentos más grandes del nivel europeo, para que nos dijera cómo iba lo de la ley. Nos dijo, lo primero que dijo, hay que crear confianza. Sí. Esa fue una de las cosas. Entonces, partiendo de ahí, o sea, hemos gastado tanto dinero, hemos crecido como economía, el Estado dominicano ha tenido muchos recursos en la mano, ha pedido mucho prestado. Entonces, ¿por qué eso no se ha traducido en mejoría de la calidad de vida de las personas? Pues ese es el tema de nosotros. Ahora hemos hecho una introducción para decir de lo que vamos a tratar y por qué. Claro. Y qué importante es, porque es un obsequio, un aprendizaje. Este programa está dedicado mucho a la educación ciudadana, de que la gente aprenda a valorar y a ver con los números realmente qué de bien nos va o qué de bien nos podría ir. Eso es una cosa importante. Entonces, podemos comenzar a analizar algunos de estos números. Sí, podemos. Son muchos números y esperemos que... Lo vamos poco a poco. Claro, ¿no? Pero ahora tenemos que ir a una pausa porque tú sabes que esto se mantiene con unos anuncios y una cosa de ese tipo. Y mira cómo me hace enseñar ya de una vez. Milagros desde la Z. Bueno, vamos a comenzar a ver este documento que fue una revelación y sigue siendo para mí una cosa muy importante, porque está hecho para ver cómo mejoramos los dominicanos. El primer tema que tratan es el costo de la corrupción en la República Dominicana. Quizás tiene eso mucho que ver con este trabajo que ha hecho el BID o esta exposición que ha hecho el BID o no. Sí. Cuéntame, Héctor. Fíjate, el BID... Los 6 años. El BID en su trabajo reciente, de un trabajo que se dice Mejor Gasto para Mejores Vidas. Para Mejores Vidas. Cómo América Latina y el Caribe puede hacer más con menos. Más o menos. Y ellos describen que para la República Dominicana, ellos calcularon en varios países, pero para la República Dominicana ellos entienden que el 3.8% del PIB se pierde en, abro comillas, en falta de profesionalismo, negligencia y corrupción. Pero casi el 4, exactamente. 160.000 más o menos. Eso es muy similar. 3.8 es lo mismo que 4, redondeando, es lo mismo que 4% para la educación. Sí. Es el mismo porcentaje. Lo mismo que se gasta en educación. Lo mismo que gasta. Y ya sabes el tiempo y el trabajo que nos tomó hacer que se lográramos ahí. O sea, que imagínate el trabajo que sería reducir eso para que se destine a mejores causas, ¿no? No estamos tratando de decir que se debe gastar 3.8% del PIB menos, sino que se destine a otras cosas que podrían mejorar la calidad de vida de las personas. Y que se necesitan mejorar. Claro. Por ejemplo, en salud, que para en la ley de estrategia se establecía creo que un 3.8%. El presupuesto solamente tiene 1.8. Y usualmente el presupuesto de salud dominicano incluye agua. Entonces, hay una parte dentro del presupuesto de salud que es agua. Entonces, agua y saneamiento. Entonces, dado eso, que obviamente es salud. O sea, el 3.8 casi sería lo que necesita la salud. Bueno, o sea,
si le damos todo eso a salud, o sea, hay mucho dinero. Lo que queremos decir es que, o sea, que tratar de calcular a las personas, decirle que 3.8% del PIB es mucho dinero. O sea, para el presupuesto 2019, esto se calcularía en 164 mil millones de pesos. Bueno, yo estoy bien en matemáticas, casi digo el número. 164 mil millones de pesos para que las personas lo llevamos a dólares a veces para que la gente más o menos lo entienda. Sí. Estamos hablando de 3.145 millones. 3.000 millones de dólares. No es poca cosa. Casi lo de Punta Catalina. Más, porque según lo que nos dicen, según lo que nos ha dicho el Estado, Punta Catalina es 2.000 y algo de millones. Pero o sea, esto sería atrás, y además que Punta Catalina ha sido en varios años. O sea, son varios años de inversión. Esto es en un año. Esto sería en un solo año. O sea, que estamos hablando en el año 2019, esto es lo que se podría. Pero cuando uno lo mira en cómo han sido los últimos años, desde el 2013 al 2018, sin considerar el pago de la deuda pública, ¿no? O sea, sin pagar, sin tomar en cuenta que hay que pagar deuda pública, solamente con la parte que es el gasto, todos los años el gasto. Esto representa, o sea, ha representado, sin tomar eso, en los últimos 6 años, 72 mil millones de dólares. O sea, 72 mil millones de dólares de gasto. ¿Verdad? O sea, ya estamos entrando en cuánto se haga. Todos los gastos. No estamos hablando nada más del 3.8%, sino el gasto público. Sí. El gasto público en los últimos 6 años han sido 72 mil millones de dólares. Entonces, las personas me preguntan, o sea, ¿cómo es que y realmente se ha gastado? Sí. Pero ¿a dónde ha ido ese dinero? Entonces, el BID te dice que una partecita se ha ido en corrupción, que una partecita que corresponde a mucho dinero, o sea, pero ellos lo calculan, no lo está diciendo nadie, nada más que el BID. Sí, pero es una entidad, pero fíjese que si nosotros de mucho peso. Si incorporamos el año 2019, el monto habrá subido a 86 mil millones de dólares. Eso es lo que ha manejado, o sería con el presupuesto 2019, lo que ha manejado el Estado del 2013 en adelante, ¿no? Hasta la fecha, incluyendo 2019 el presupuesto. Eso equivale a 1.10 veces el PIB de la economía en el año 2019. O sea, ellos han podido utilizar, cuando digo ellos, quiere decir las personas que están administrando el Estado hoy, han podido utilizar los recursos de todos estos años y equivalen a la producción nacional de la República Dominicana en el año 2019, proyectada. O sea, ellos han utilizado los mismos recursos que la producción total nacional en solo 7 años, proyectado. Que era para haber avanzado y haber resuelto muchísimos. Pero eso no tiene que ver con la visión de a dónde debe ir el gasto. Eso no tiene que ver también con el sentido de las prioridades. Eso es lo que nosotros hemos tratado de identificar viendo, o sea, si tú quieres analizar hacia dónde o cuál ha sido la... Y si tú aspiras a gobernar. También, ¿no? Pero si tú empiezas a analizar, no solamente por ser una persona que le preocupa, y tú quieres analizar, o sea, cuáles son los incentivos o vamos a decir las prioridades del Estado. Sí. Y uno ve cuáles son las prioridades del Estado y se ve que en esas prioridades del Estado no están destinadas a los sectores o a las propuestas que deberían ser multiplicadores de beneficio para la población. Y por eso es que siempre, entonces ahí dicen, bueno, este es un país con muchas necesidades. Pero hay prioridades. Entonces, el orden de prioridad. Ningún país puede vivir sin priorizar sus gastos. El orden de prioridad. Y un país donde el gasto, o sea, nosotros tenemos una deuda creciente, por ende, porque es un país que necesita financiamiento para poder desarrollar obras. Entonces, si los recursos son limitados, si somos de bolsillo corto, ¿verdad? Porque el país es un país que produce, pero produce y lo que recaudamos es poco. Pero también somos un país de gasto largo. Ese es entonces, pero vamos a decir que somos un país de bolsillo corto. Sí. Y por ende tenemos que priorizar mejor y gastar mejor. O sea, cuando gastemos tenemos que saber cómo gastar y saber a dónde fue cada peso y que si ese peso fue productivo. Y que cuál es multiplicador. Exactamente. Principalmente nosotros inclusive hacer los préstamos dejan de ser pecaminosos cuando son reproducen riqueza. Claro. Ellos mismos producen con qué pagarse. Pero lo que pasa es que hemos perdido de vista en la política pública qué es lo que andamos buscando. Peña lo decía. Sí. Es
bienestar de la persona. Sí, la gente. Primero la gente. Primero la gente. Entonces, pero eso suena muy bonito en un eslogan. Pero cuando nosotros lo ponemos en políticas públicas y decimos, mira, es que se debe invertir más en educación, o mejor en educación, no solamente en construcción. Más y mejor. Más y mejor. Más y mejor en salud. La persona cree como que eso es una inversión como que se va, ¿no? Eso forma capital humano. Y el capital humano entonces sí es productivo. La educación y la salud son la base de la formación de un capital humano. Un pueblo enfermo es un pueblo que nunca va a desarrollar totalmente sus capacidades. Pero de salud, Francisco, quiero volver a este tema. Sí, claro. Por ejemplo, hablando de prioridades, nosotros nunca hemos priorizado que lo que tiene que buscar la salud es que no haya enfermos. Evitar, hacer prevención. Nos estamos preparando hospitales fabulosos. En estos días tradujo Nuria todos los gastos sobre algunos hospitales para enfermos muy complicados que nosotros podríamos evitarlo con el nivel primario a lo mejor, evitando la salud. Te dejo aquí ahora en este tema. Vamos a ver. No, nosotros lo que vamos a ir pasando por algunas cositas, Sí. ¿no? Algunos detalles Sí. que hemos visto, es algo que se traduce, que no es nada más del presupuesto 2019, No. sino es algo que ya se viene viendo. O sea, si tú Y me se dices, va bueno, esto arrastrando. fue el primer, tú tenías un problema en el año 2013. Sí. Porque en el año 2012 el déficit fue de alrededor del 6% del PIB. Cuando le quiero explicar a la persona qué fue el déficit, Sí. lo que quiere decir fue que los ingresos se quedaron cortos para los gastos. Sí. Y cuando lo ponemos, lo comparamos con la producción nacional del país, Sí. con todo lo que se produce en el país, Que es el Producto Interno Bruto. ese es el Producto Interno Bruto, con todo lo que se produce en el país, con esa producción en un año, esa producción se quedó corto. Y nos quedamos cortos, o sea, gastamos un 6.2% de toda la producción 240.000. por encima. El déficit en ese año fue por encima, no recuerdo bien el dato, pero fue por encima de 200.000 millones de pesos. Sí. O sea, exorbitante. Y más con lo que representaba 200.000 millones de pesos en ese entonces. Sí. Igual, estamos hablando, Lo que pudimos hacer con 6 de eso. eso es, ¿no? O sea, se gastó. Sí. ¿En qué se gastó? ¿Dónde se fue? Todo eso se quedó en el año 2012. Hubo muchas indagatorias, pero todo eso se quedó en papeles. Jamás se volvió a hablar de eso. Porque no se invierte por resultados. Entonces, el presupuesto no se aplica No, por y lo que resultados. quiero decir con eso fue que 2013 puede decir, bueno, arrancaste en un año que tuviste que mejorar algunas cosas, porque Sí. tuviste un año que como Difícil. Bernardo Vega lo llamó el de Guañangue. Él mismo dijo, el presidente de la República dijo, llegando a San Juan de la Maguana, recibí que lo que había encontrado era una maleta con muchos papeles. ¿Tú te recuerdas? Lleno de facturas. Lleno de facturas. Entonces, dado eso, tú puedes decir, bueno, del 2013 en adelante, pero ya esto Él tuvo oportunidad. Ya esto es tuyo. Es tuyo. Esta es tu Exacto. responsabilidad. Entonces ya no esto... puedes mirar para atrás. Exacto. Y ya estamos hablando de que el 2013 a la fecha han pasado muchos ejercicios fiscales. Muchos. Entonces te da una idea tú puedes inferir Sí. cuál ha sido la prioridad del presidente Danilo Medina, del gobierno del presidente Medina. ¿Cuáles han sido? Y la prioridad no ha sido mejorar la calidad de vida de la No. persona, porque si no se hubiesen notado los indicadores. Porque han manejado, ya vuelvo y repito, han manejado suficientes recursos Sí. para notarse. ¿Qué monto No estamos de- diciendo que resuelvan todos los problemas no, de la no, vida, ni no. nada, porque nadie tiene una varita mágica. Pero, ¿qué monto ha sido en esos años? En esos años se ha manejado lo mismo, o un 10% más de lo que la producción nacional que se proyecta para el año 2019. ¿Se proyecta? Se proyecta que el monto habrá sido subido 86.000 millones de dólares y se proyecta alrededor de 80.000 millones de dólares, 81.000 millones de dólares del PIB para el año 2000. 82.800, o sea, casi 83.000 Oye, millones. una cantidad de dinero bárbara. Se proyecta de la producción nacional. ¿Qué dimensión tiene de gasto la nómina que se arrastra en el país? Nosotros manejamos datos que ellos proyectan, ¿no? Sí. De que los gastos en remuneraciones, no sé el número, pero le puedo decir porcentaje, equivalen casi al 60% de todo el gasto corriente del gobierno. Pero en estos días apareció la cifra de cómo calcularlo. Un ministro anunció que la regalía iba a costar 17.000 y pico de 17.000, pesos. De luego, exacto. que la regalía no se descuenta el seguro social. No, ese es el no salario sé, 13. Pero como quiera, sale del Estado, porque el Estado tiene que depositar eso
él tiene que depositarlo en la seguridad social, en la energía, en muchísimas cosas. Sí. Entonces, eso te da una idea más o menos de cuál es el monto de la nómina. Claro, eso le digo, o sea, el monto de remuneraciones, cuando notamos las inversiones por sectores. 200,000 y pico de pesos. Calcula, porque yo soy la gente de cálculo fácil. Sí, 170,000 son 10 meses. 170,000 millones. Ajá, son 10 meses. Y 34,000 más los 2 meses que estamos hablando de 204,000 millones de pesos. Una cosa que le puedo decir fácil, o sea, de los últimos empleos formales que se han formalizado en el país, de lo que se han hecho, que se han creado, el 70% son del Estado. Eso, no hay Estado que pueda con eso. Y no es que no se reemplea, lo que hay que darle las condiciones para que el sector privado cree las condiciones para hacer esos empleos. Claro. Ahí anda por ahí un hombre que yo le tengo mucho aprecio, el de Santiago, Fernando Capellán. Sí. Hablando de la creación de empleo a través de la frontera. Sí. Sí, ellos tienen un proyecto. Bueno, es que ellos tienen una zona franca que es Codevi, que está en las fronteras y tiene mano de obra. Ahí hay 11,000 mano de obra. De ambas nacionalidades, sí. Pues sí, fíjate bien, esa discreción o conversación con el ministro te da una idea de que por ahí es que andamos en cuanto a la nómina es un componente muy alto. De 900,000 millones, 200,000 más los intereses y el pago de la deuda, Dios mío. Es mucho dinero. Pero el tema, fíjese, cuando nosotros vemos algunas cosas a nivel internacional, hemos visto, nosotros estamos gastando como país alrededor del 17% del Producto Interno Bruto todos los años. Ese es el gasto del gobierno. Y ese no incluye la deuda. O sea, nada estoy diciendo el 17% del producto. Pero sin embargo, nosotros recaudamos solamente el 15%. El Banco Mundial y recientemente habían unos expertos internacionales aquí dicen que es muy poco la recaudación, que es muy poco. Entonces el argumento siempre ha sido de que, bueno, nosotros deberíamos inclusive gastar más, porque el gasto usualmente en América Latina es como alrededor del 20% del producto, que deberíamos gastar más y que nuestra presión tributaria, debería ser alrededor de un 20%. Que deberíamos estar por ahí entre un 20% y ese es el argumento, ¿no? Pero le quiero decir que ese es el argumento bien. Pero ¿cómo nosotros le vamos en un país con alta informalidad, con baja institucionalidad y con un mal manejo del gasto? O sea, cuando digo mal manejo del BID, exactamente, el 3.8 del BID. O sea, para tú poder justificar un aumento, tú tienes que demostrar que tienes eficiencia en el dinero que vas a tomar. Entonces ya tú quieres que yo haga la pausa. Ese es el ampaga de aquí. Gracias. Milagros desde la Z. ¿A dónde lo vas a meter? Ay, saludos, ya estamos de regreso. Ese es un dato que tú no sabías. No, claro. Ajá. Mira, aquí está esta evaluación del Banco Mundial. Sí. Que tiene que ver mucho con la educación. Vamos a ver, Francisco. Estoy hablando con el economista Francisco Torres, que es parte de un trabajo interesantísimo sobre la evaluación del gasto, sobre a dónde han ido los fondos y dónde quizás lo que esto quiere saber, a dónde van a comenzar a colocarlo mejor. Exacto. Al fin y al cabo, calidad del gasto. Eso es lo que se quiere, la calidad del gasto. La calidad Buscando calidad del gasto para mejorar la calidad de vida. Y que no solamente se dice desde el punto de vista político, sino todas las instancias económicas la dicen. Es que algo tan sencillo como que como usted estaba diciendo ahorita, una persona enferma no puede ir a trabajar. No. Una persona que no sin conocimiento no puede ser productiva. A la fábrica moderna de creación de producción en cierre. No pueden inclusive aprender rápido, porque la idea que nosotros queremos es que personas no es que salgan conociendo, sino es que aprendan rápido. Entonces son personas que tienen que aprender en el trabajo. Listo. Y en el movimiento. Y por eso no la primera inversión que había que hacer es en la educación inicial. Que el niño está en su mejor época de conocimiento. Está abierto al conocimiento. Nosotros comenzamos, hemos postergado la educación inicial. Ahí había que haber fortalecido todo un andamiaje nuevo
de cambio y de transformación. Pero no estamos tarde, porque nunca es tarde para eso, ¿verdad? O sea, que siempre, pero para poner un ejemplo, ¿no? Se ha invertido en educación, se han hecho escuelas, es algo, inclusive, esas tandas extendidas y cosas le ha ayudado a las personas, socialmente ha ayudado. O sea, aunque es una ayuda de niñería, no es una ayuda de calidad. O sea, me están cuidando mis hijos, eso es lindísimo, es bello, pero yo quiero que a mi hijo me lo cuiden. Pero yo quiero que mi hijo aprenda más que yo. Sea parte del mundo que está viniendo arriba. El que yo no voy a poder alcanzar. Esa es la... Nosotros tenemos... O sea, son cosas que son buenas. Y si las hicieran bien, serían mejores. Claro. Nosotros tenemos un dato del Banco Mundial, donde el Banco Mundial hace un análisis del índice de capital humano, de desarrollo humano. Y muestra que los menores inician la educación hoy y tienen una expectativa de cursar 11.3 años en las escuelas. Perfecto, ¿no? Eso es casi completa en el bachillerato. Oiga, casi completa en el bachillerato. Sin embargo, apenas van a lograr un conocimiento de 6.3 años. De sexto curso. De sexto curso. Es un nivel de conocimiento igual al que proporciona la educación haitiana, con una expectativa de escolaridad de 11.4 años y un nivel de conocimiento de 6.3 años. Esto está en el trabajo de The World Bank, sí. The Human Capital Project. Para que lo puedan buscar por si creen que no estamos inventando datos, ¿no? Y además, ¿qué es eso? No, en esos datos que nosotros tenemos que confiar, ¿no? En los datos internacionales y cosas, porque nos tenemos que comparar con ellos, porque vivimos en un mundo globalizado y tenemos que vendernos hacia el futuro, o sea, y vendernos al mundo. Y decir, bueno, mira, aquí nosotros tenemos capacidades desarrolladas, vengan a invertir. Decirle, sí, vengan el año que viene que vamos a cambiar de todo el mundo. Entonces, si hemos invertido tanto en educación, debió haberse algo. Entonces, ¿cómo nos comparamos con el país más pobre del hemisferio? ¿Cómo Haití? Con el país más pobre del hemisferio, que no tiene los recursos que nosotros tenemos, y tenemos el mismo resultado en la escolaridad. Que se todas las escuelas en el terremoto. Entonces, esos son cosas que no se pueden explicar. Porque la cantidad de recursos que le hemos destinado por los últimos 7 años. Aplaudiendo el 4% si no hay resultados ya. Entonces, muchas personas. Y no es cierto que la educación es muy lento, no. Esa era la educación de hace 30 años, 20 años. Hoy en día todo se ha acelerado. Porque el mundo está base en comunicación. No fue ayer que empezamos a invertir el 4% de educación. No. Fue en el año 2013. 2013. O sea, no fue ayer. Hace media década. Media década. Y cuando incorporamos los últimos dos, estamos hablando de 6, 7 años. Es suficiente tiempo para notar por lo menos una ligera mejoría en un índice como el del Banco Mundial, que se hace una vez al año. Que es serio. Además, que no tiene aquí pasiones políticas con nadie. Entonces, ahí entramos cuáles son las restricciones que hemos tenido. Y tenemos una gran restricción en el presupuesto, una carga muy fuerte, que es el pago de la deuda. Entonces, ahí nosotros tenemos que tomar prestado para pagar lo que se vence, lo que tenemos. Nos reenganchamos, pero estamos haciendo más que reengancharnos. Hay algo que es muy peligroso, porque ya ahí entramos en la zona de peligro, que es cuando tú tomas prestado para pagar los intereses. O sea, tú estás tomando, Miguel siempre pone un ejemplo, que es que dice, tú estás con una tarjeta de crédito, tú estás pagando los intereses de otra tarjeta de crédito. Sí. O sea, estás tomando prestado, está como quien dice un adelanto a la tarjeta de crédito para pagar los intereses de la otra tarjeta de crédito. O sea, te estás endeudando sobre deuda. Una familia, que es un caso típico, no sobrevive así. No, porque en algún momento se te cierra el crédito. Se le cierra. ¿Qué pasa? Que el país tiene vida infinita. El país como país tiene vida infinita y por ende no es como una persona. Es soberano. Pero Grecia sí tiene restricciones. Pero Grecia era un país también. Y Puerto Rico al lado de nosotros. Puerto Rico al lado de nosotros. Hay justo al ladito ahí. Sí, eso es un fenómeno. El crédito llega hasta un punto. Y Argentina es un paísote y le pasa de vez en cuando. Te prestan hasta un momento. Hasta un momento. ¿Cuál es el momento? Yo no voy a hacer predicciones aquí de eso. Sí, pero te prestan hasta un momento. Ahora, ¿qué yo le puedo de solución a esto? Usualmente los países se endeudan en momentos de crisis para ayudar a que la economía vuelva y repunte, ¿no? Pero en los momentos de bonanza,
Como cuando bajó el petróleo. Exactamente. Entonces se hacen las reformas y los ajustes para que esos gastos lleguen a donde tienen que llegar. Principalmente, volvemos y decimos, la calidad de vida de las personas. Entonces, no se pudo bajar la tarifa eléctrica. No la bajaron ni la transparentaron. No, la usaron para Punta Catalina. El señor Villara lo ha dicho con mucha claridad. Algo que en el presupuesto no estaba claro. Sí. Cada presupuesto, cada año, decía que era para transferencia del subsidio eléctrico, no para inversión en capital de Punta Catalina. No. Porque siempre ellos tenían la esperanza de que entrara un financiamiento para Punta Catalina. Entonces, lo que quiere decir eso es que si eso se iba a utilizar... Pero no se dieron cuenta que Barack Obama le prohibió a Lelsinban financiar unas obras que tuvieran que ver con la contaminación ambiental. ¿No se dieron cuenta lo que estaba pasando en Brasil? No sé si no se dieron, no le podría decir, yo no estoy en la cabeza de ellos. Yo lo que sí le puedo decir es que la gran mayoría de los países ya no están invirtiendo en ese tipo de tecnología. No. Y que bajo las condiciones, inclusive hasta el mismo análisis que hicieron el grupo que buscaron para analizar si hubo o no hubo algo ahí, hasta ellos mismos. La comisión. Esa comisión, whatever, esa misma comisión inclusive hace anotaciones en las que dice que hubo cosas. Yo leí todas. Que hubo cosas ahí. Ellos mismos dicen que hubo cosas ahí que no se pueden explicar. Bueno, le recomendaron hacer algunas compras del terreno. Preguntaron por qué hicieron la licitación usando un virtual. Un virtual. El Procurador General de la República, Jean Alain, oye, yo no sabía el nombre de él, en estos días escribí una tontería y no puse el nombre. Fíjate bien, dice, allá en la comisión le pregunta por Punta Catalina y él dice, bueno, no hubo sobreprecio, pero aparece en el documento, pero sí hubo sobreevaluación. Y yo pregunto, ¿dónde está el sobreevaluado? Volviendo un poquito al análisis nuestro, sí, que no entramos en esos detalles. No. Te saco de ahí. Sí, que no es para no abundar en otro... el tema político. Entonces nosotros hemos estado tomando prestado para poder pagar intereses y estamos tomando prestado en diferentes metodologías o diferentes cálculos entre 10.6 millones y 14 millones de dólares diarios. Diarios. O sea, no sé si los oyentes entienden la magnitud. A 50. Exactamente. O sea, la magnitud de lo que estamos hablando es diario. Si lo ponemos por día laborable, en los últimos 2 años, por día laborable, estamos hablando de 14 millones de dólares. O sea, si saca sábado y domingo. Claro, porque no vamos a tomar prestado sábado y domingo. No se está trabajando. Nadie está trabajando. Sí, estamos hablando que hay 280 días laborables al año. Y se están tomando prestados. Cuando digo prestado es nada más la parte que no es para pagar deuda, sino la parte para cubrir déficit. Porque es lo neto, porque lo que aumenta... Y es la misma cantidad, pero en peso en publicidad. La misma cantidad en peso, pero en publicidad. Nosotros, el Fondo Monetario Internacional, recientemente en octubre, publica un trabajo que ellos desarrollaron en febrero de este año. O sea, que tomando en cuenta que nada más había transcurrido el año 2017. Sí. O sea, sin haber tomado en cuenta lo que ha ocurrido en este año. Sí. Nosotros estimamos que ya para septiembre de este año ya está la deuda consolidada, no la deuda, porque hay 2 tipos de deuda. Y vamos a explicar un poquito eso para que la persona lo escuche. Sí, vamos. El ministro de Hacienda maneja lo que llama el gobierno central. Sí. Que él dice, mira, esta es la parte en la cual yo soy responsable. Yo no soy responsable del Banco Central. No. Y mi deuda está en un 40% del PIB. O sea, la que yo manejo está en un 40% del PIB. Y esa es la que llaman la deuda del sector público no financiero. Sí. Entonces, hay otra parte que él no está siendo totalmente transparente en eso porque él dice es la que yo manejo. Pero ellos están dejando de pagar una parte que le corresponde al Banco Central. Al Banco Central, la cuasi fiscal, sí, que es producto de una ley que no se cumple. Tenemos que hacer el espacio ahora. Milagros desde la Z. Bueno, estamos de regreso. Acabamos de tocar el tema
de la deuda pública. Sí. Tanto la oficial, que es la consolidada del Ejecutivo, y íbamos a hablar de la deuda cuasi fiscal. Exactamente. Que el ministro de Hacienda, fuera de su responsabilidad, no, sí. de su desvelo. Sí, claro. O sea, él dice que el sector público no financiero, cuando él habla, nunca habla de la deuda consolidada. Él siempre habla, entonces la población obviamente dice, pero que yo no creo, no sé en cuál creo, porque me dicen un día que la deuda del sector público no financiero. Porque la mayoría de los economistas serios hablan de 51, 52, algunos se disparan así, vamos a que sea tanto, pero realmente por ahí es que el número. Pero para no pensar en economistas locales, vamos a decir que todos no sabemos nada de lo que estamos hablando. Y el Fondo Monetario Internacional, el jefe de nosotros, dice que para el año 2020, o sea que para el año 2018 estima que terminaría en 51.3 del PIB. O sea, la mitad de la producción nacional más uno estaría comprometida por deuda. Eso es toda la producción. O sea que si a nosotros no nos prestan jamás, tendríamos que empezar a vender pedazos de este país para poder pagar esa deuda. Eso es lo que la gente tenga que entender. Por eso es un poco peligroso el artículo 59 que introdujeron en el presupuesto. ¿Tú sabes de ese artículo? Sí, claro. Que inclusive José Ignacio Paliza ha hecho una muy buena declaración, porque no se puede distorsionar el papel del Congreso, que es el que autoriza la venta de la propiedad del Estado y el único que puede hacer impuestos. Y realmente es esa aprehensión la que hace necesario que se retire ese artículo o se publique claramente, se diga que si se llega a vender o necesitar algo, se trate específicamente. El argumento que he escuchado del oficialismo es que eso es un proyecto de ley y que ellos lo están mandando al Congreso. O sea, ellos están diciendo no lo estamos violentando al Congreso porque le estamos mandando un proyecto de ley al Congreso. Lo que le está diciendo el Congreso es transparéntamelo más porque no lo entiendo. Una parte del Congreso. Sí, una parte. La otra le va a una línea y se acabó. Claro. Esa es una de las deficiencias. Tú mencionabas mucho al principio del programa, Francisco. Recuerdo que estoy hablando con el licenciado Francisco Torres, un economista de mucha experiencia y de mucha juventud. Mira, Francisco, tú decías al principio del programa que la seguridad de la aplicación de la ley, la institucionalidad, era fundamental para crear la confianza en el desarrollo de un país. Y entonces, en este tipo de cosas, también se crea. Claro. No se fortalece la confianza. No, porque tú me estás diciendo que tú puedes vender a tu deseo. Me estás diciendo, dame permiso para yo vender. Por si yo quiero vender. Por si se me ofrece vender una cantidad que representa, o sea, un número que no debería venir así. Es muy diferente decir, mandar una ley sobre la venta de una cosa. Claro. Y se ha hecho un concurso, una licitación internacional con unas condiciones determinadas. Se sabe que el precio es el mejor, que no es una venta por debajo de la mesa. Transparencia. O sea, queremos transparencia. Claro. No es que nadie cree que las cosas son para siempre, que tenemos que estar amarrados a cualquier propiedad. Que eso no es suyo. No. Lo primero que tenemos que decir, eso no es suyo, por usted venderlo. Esto es de todos. Entonces nosotros elegimos una persona para que nos vigilen eso. Nosotros delegamos en unos diputados y en unos senadores para que ellos sean nuestros veedores. Que nos cuiden de que haya un realmente balance y un chequeo. Y un chequeo adecuado. Al Ejecutivo. Sí. El Ejecutivo dice, bueno, yo quiero vender esto. Ok, explícame cómo tú lo vas a vender, explícame. Y yo le voy a decir a la población y le voy a aprobar dependiendo de cómo tú me expliques. O exijo más explicaciones. Y los intereses nacionales, uno quiere saber bien. Porque nosotros no creo que nadie se oponga a que se venda Punta Catalina. No creo que nadie se oponga. Ni que sea una administración compartida que garantice que el exceso de personal que hay en la Ahora, sede. ¿qué se va a hacer con esos ingresos? Vamos a reducir la deuda. Vamos a decir para qué. Vamos a reducir la deuda con los ingresos. O sea, la deuda que tomamos prestado para construirla. Porque, Francisco, a veces cometemos unos errores. Por ejemplo, yo pienso que si ya el gobierno estaba metido en lo de Punta Catalina y estaban viéndose las dificultades, en vez de pagar la deuda de Petrocaribe, que era un interés bajo y fijo ahí, debimos haber cogido ese dinero para resolver ese problema. En ese caso,
le doy un poquito la razón al gobierno. No, o sea, bajó la deuda. La bajó. No, porque compró una deuda a descuento. Y fue un descuento tal que tuvo un ahorro al fin de cuentas. Bueno. O sea, a valor presente tuvo un ahorro. Pero lo que yo te quiero decir que hay que ver los dos ahorros. Porque si lo que nos han costado Punta Catalina en no aprovechar el petróleo era comparable. Yo también creo que tú tienes todo el derecho de expresar esa opinión y es posible que sea así. Yo no soy un especialista. Pero la verdad es que uno tiene que pensar qué me conviene más en el manejo de un dinero. No, claro. Yo porque estoy diciendo, en el caso de dos deudas. Desde deudas. Una te la dieron a descuento. Sí. Entonces yo pude descontar. O sea, es como que me vendieron una casa y me la vendieron a un descuento tan bueno que esa casa tenía una deuda. Yo compré la casa a un descuento y pude pagar la deuda a un descuento tal que me tuve un ahorro entre Lo que yo digo es que a lo mejor el dinero puesto allá me evitaba meterme en las deudas terribles que hemos tenido que hacer, porque no es una deuda, es la deuda del presupuesto, lo que le hemos quitado al presupuesto y las oportunidades de inversión en áreas sensitivas. Eso sí. Eso es lo que yo me planteo como razón. Nosotros tenemos ahora un gasto, o sea, a septiembre de este año, explicado por la Dirección General de Presupuestos del Gobierno, del Estado, explican que el 21 punto algo por ciento de todo el gasto del año se ha ido a pago de intereses solamente. Sí, así es. O sea, estamos hablando de casi una cuarta parte del presupuesto se va al pago de intereses. Un 3.6% por ciento del PIB. Sí. Sí, pero estamos hablando del 20% del presupuesto. O sea, del presupuesto. Sí. O sea, de 21. De lo que hemos gastado hasta septiembre. Entonces, imagínense si nosotros pudiéramos reducir un poquito esa partida. Y lo que nota o lo que nos dice el Fondo Monetario Internacional es que no hay un plan para reducir y parar esto. Entonces, eso es lo preocupante, porque tú me dices, bueno, ¿eso se puede cambiar de la noche a la mañana? No creo. Eso podemos mejorar el sistema de cómo nosotros podemos mejorar la calidad del gasto, pero el endeudamiento, tenemos que crear un plan y ver si el plan es creíble y ponerlo en práctica. En marcha. Y cuando tú pongas eso, entonces te ganas los puntos para poder decir, mira, vamos necesitamos más dinero. Necesitamos más dinero. Entonces nosotros, el Fondo Monetario Internacional estima que para el 2020 vamos a terminar con una deuda como porcentaje del PIB del 54.45%. O sea, 54.5%. Es mucho. Comparado con más del 50% hoy. Sí. Entonces estamos diciendo que no hay un plan. Y en un tiempo relativo. En menos de 2 años. Es un tiempo relativo. Y el problema más grande de eso, como le dije, es los intereses. Porque no es tanto la deuda PIB. Porque siempre vienen con el argumento, bueno, no, pero otros países tienen un ratio de deuda PIB. O sea, tienen más prestado. Pero tienen una riqueza inmensa. Y gastan y pagan mucho menos. Mucho menos, sí. O sea, nosotros estamos pagando por toda la deuda consolidada en dólares, alrededor del 8%. O sea, una tasa que, ¿por qué es tan alta? Porque la parte en pesos, que es alrededor de un tercio, de un 33%, un 30%, es bastante alta. Es una deuda que viene principalmente del Banco Central. ¿Y por qué se ha ido acumulando deuda en el Banco Central? Es porque el gobierno central, o sea, el gobierno central, la parte del ministro, no está cumpliendo con una ley que se estableció, que fue una ley también bastante rígida. También, o sea, le doy hasta eso. O sea, vuelvo y le digo, no estamos siendo inconscientes. Cuando tú tienes un Congreso mayoritariamente bajo el mando de tu partido, y tú tienes una ley que no te da resultados, usted manda una reforma de la ley. Claro. Y yo me recuerdo que el presidente Danilo Medina, cuando tuvo que salir del lío de la nacionalización, visitó a don Hipólito Mejía, a todo el mundo. Visitó a don Luis Abinader, a todo el mundo, visitó a todo el mundo, visitó a todos los políticos. Yo te menciono eso porque son aquí que al Tum, porque había que buscar una salida. Entonces, esa es la parte de la política de concertación, pero en esa política hay que ser muy transparente y explicar, lo voy a hacer por esto, para esto y por esto. Esa es una actitud que hemos olvidado y que le hace mucho daño al gobierno. Entonces, ¿qué no está? Entonces, cuando digo, doña Milagro,
del presupuesto se está utilizando muchos recursos para pagar intereses. Y estamos tomando prestado para pagar esos intereses. Sí. O sea, estamos en una pendiente muy inclinada 134,000 pesos para nosotros poder salir de ella. O sea, para nosotros poder salir de esa pendiente, tenemos que hacer algo, porque si no nos vamos a seguir poniendo mucho peor ahí. Y yo entiendo que eso es a donde nosotros no hemos llegado. No hemos podido, porque ni siquiera esto que nosotros estamos diciendo hoy, que se lo está diciendo el Fondo Monetario Internacional, que nos lo estamos diciendo nosotros, que se lo está diciendo personas, o sea, las personalidades, que el CONEP, la ARD, o sea, todas las personas que tienen, como quien dice, algo que perder en esto, le estamos diciendo, señores, necesitamos hacer algo hoy para que no se ponga peor mañana. Y entonces se nota como una forma de decir, no, yo no voy a hacer nada hoy porque eso me perjudica a mí políticamente. Y ahí es que entra, tú ves, como el tema... Ahí es que la política se hace perversa. Claro, y por eso... No hacer las cosas que salvan al país y dejarlas de hacer porque creen que le pueden quitar votos. Y por eso yo siempre pienso que los gobiernos deben estar haciendo la reforma que tienen que hacer desde el inicio para que terminen dejando de respirar el país al final. Así pienso. Yo creo que esta ha sido una primera conversación muy amena. Me ha encantado conversar contigo, Francisco. Yo espero que la gente descubra en ti lo que yo descubro, esa preocupación social, esa visión de la economía desde una visión adecuada. Hacer lo justo, hacer lo más, hacer lo que podemos, tratar de pensar que somos un país que necesita invertir y hacerlo con prioridades para que... No somos ricos. No somos ricos. No es volver al agua de coco de Don Juan Bosch, pero por lo pronto, por ahí hay que comenzar a pensar. Claro. Sí, porque mira, Bosch recibió el poder con 39 en un presupuestico que no será de 200 millones, creo que era, con 49 millones de déficit presupuestario. Y Magluta y Abinader, que era su secretario, resolvieron eso. Nosotros ni teníamos, los alumnos, nosotros ni teníamos voz ni voto en ningún organismo internacional de la deuda que teníamos. Y sin embargo, cuando se va Bosch, hay dinero para hacer algunas cosas. Sí. Esa es porque se pensó en que no éramos un país rico. El síndrome es cuando nos creemos ricos nosotros y vemos al país rico también. No, cuando nos siguen prestando, nos vemos ricos, porque si nos siguen prestando infinitamente, nosotros somos pero eso no es así. Pero cuando tú tienes un buen crédito, que tú eres buena paga, te llaman de todos los bancos a ofrecerte dinero. Pero el caso de nosotros es que somos unos buenos pagos momentáneos con amenaza de dificultades de pagar. Y llega un momento en que ese círculo de préstamo se rompe. Claro. Nosotros estamos en un ciclo económico mundial donde ha habido mucha liquidez. Y ha habido también una baja del precio del petróleo que nos ha ayudado bastante. La crisis de la deuda, la anterior, tú a lo mejor no estabas en los 80 o los 90 vinieron dos crisis. O sea, lo produjo el exceso de los petrodólares. Claro. La riqueza a veces en algunos países le produce pobreza a otros. Francisco, ya llegó el momento de despedirnos. Te agradezco mucho tu presencia. No, y además no me decepciona, me encanta siempre. Qué bueno. Dale un beso a tus padres. Sí, te lo daré. Encantada. Espero que estén oyendo. Bueno, gracias. Ojalá que sí, Bueno, encantada. El trabajo, yo me voy a... Milagros desde la Z.